a la inferencia de medias y de proporciones con dos poblaciones. Tal vez mejor sería decir de dos poblaciones, ¿no? En este caso el tema trata el estudio de dos poblaciones que pueden ser similares. Entonces, lo que nosotros pretendemos en primer lugar es estudiar las medias aritméticas. En estadística es muy importante las medias aritméticas, como ustedes ya han visto, ¿no? La mayor parte, entonces, lo que estudia la estadística son las medias aritméticas. Entonces nosotros también, si tenemos dos poblaciones, entonces vamos a estudiar sus medias, especialmente su diferencia, ¿no? Entonces consideramos a mu sub 1 la media de la población 1 y mu sub 2 la media de la población 2. Lo que interesa aquí son inferencias acerca de la diferencia entre las medias, es decir, mu sub 1 menos mu sub 2. Para hacer una inferencia acerca de esta diferencia, se eligen, ¿no? Se elige también muestras. Entonces, elegimos muestras, ¿no? Una muestra en cada población. La primera de tamaño N1 en la población 1 y la segunda de tamaño N2 en la población 2, ¿no? Entonces, a estas dos muestras que se toman separada e independientemente, se le conoce como muestras aleatorias simples e independientes. En esta sección, entonces, se supondrá que se cuenta con información respecto a sigma 1 y sigma 2. La población 1 tiene desviación estándar sigma 1 y la población 2 tiene desviación estándar sigma 2, ambas conocidas, por supuesto. Ejemplo 1. Grayton Department Stores Inc. tiene dos tiendas en Buffalo y Nueva York, una en el centro de la ciudad y otra en un centro comercial. El gerente regional ha observado que los productos que se venden mejor en una tienda no se venden bien en la otra. El gerente cree que esto se debe a diferencia demográfica entre los clientes de las dos tiendas. Debe haber diferencias de edad, educación, ingreso, etcétera, en los clientes de una y otra tienda. El gerente pide que se investigue la diferencia entre las medias de las edades de los clientes de las dos tiendas. Si la población 1 es la población de clientes que compran en la tienda del centro, y la población 2 es la población de clientes que compran en la tienda del centro comercial, se tiene entonces mu sub 1 media de la población 1 y mu sub 2 media de la población 2, ¿no? Es decir, media de las edades de los clientes que compran en la tienda del centro comercial, ¿no? Para estimar la diferencia mu sub 1 menos mu sub 2, se toma una muestra aleatoria simple de tamaño N1 de los clientes de la población 1 y otra muestra aleatoria, ¿no?, de tamaño N2 de clientes de la población 2 y se calcula las dos medias muestrales, ¿no?, X1 raya, X2 raya, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, de tamaños N1 y N2 respectivamente. Entonces, estimación de la diferencia de las medias, ¿no? ¿Cómo estimamos? Entonces ya sabemos mu sub 1 media de la población 1, mu sub 2 media de la población 2. Entonces, el estadístico de prueba es similar a lo que ya hemos venido trabajando, ¿no? Diferencia de medias muestrales, menos la diferencia de las medias paramétricas, sobre el error estándar, ¿no?
se conoce como error estándar a la desviación estándar, ¿no? En este caso de la diferencia de las medias muestrales, ¿no? Raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, ¿no? Entonces, este es el estadístico de prueba. Entonces, ya no vamos a redundar en este tema. Entonces, es muy similar a lo que hemos estudiado en el capítulo anterior, ¿no? Entonces, también se conoce como estimador puntual, ¿no? A la diferencia x raya 1 menos x2 raya, ¿no? Entonces, pero bueno, pues es referencial, ¿no? Es una referencia. Entonces, el error estándar lo consideramos así, ¿no? Es una terminología error estándar, que es diferente del margen de error, ¿no? Que también se puede expresarlo así como está en la parte baja, cualquiera de las formas. Gráficamente hablando, nos referimos a esta parte, ¿no? A que la probabilidad desde menos z sub alfa medios menor o igual que z, menor o igual que z sub alfa medios, es igual a 1 menos alfa. 1 menos alfa es toda esta área central entre estos dos pequeños segmentos verticales, ¿no? Y el eje horizontal X o Z. Fíjense bien, comparen, ¿no? Comparen la gráfica con la última parte, probabilidad. Probabilidad es el área. Entonces reemplazamos. Z es el estadístico de prueba. Lo reemplazamos entonces el valor que ya hemos encontrado antes, ¿no? Ahí está, ¿no? Hemos dicho que Z es igual a x1 menos x2 menos mu1 menos mu sub 2, ¿no? Sobre raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado sobre n1 más sigma 2 al cuadrado sobre n2, ¿no? Entonces, esa probabilidad es igual a 1 menos alfa. Entonces, pero lo que nos interesa es, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es la diferencia, mu sub 1 menos mu sub 2. Entonces despejamos acá al interno de los corchetes. Así nos resultaría, ¿no? Así nos resultaría entonces, dentro del corchete, otra forma de escribir sería así, y esa probabilidad entonces, de la diferencia de las medias paramétricas, es igual a 1 menos alfa. Entonces no se olviden que la probabilidad es el área, Entonces, ya tenemos la probabilidad, ahora nos olvidamos de la probabilidad y solamente trabajamos con el intervalo. Intervalo de confianza, nada más. Este es el intervalo de confianza, lo que está dentro del corchete. Nada más. Intervalo de confianza de la diferencia de medias. Fíjense, no pierdan de vista. Eso es lo que vamos a utilizar para resolver los problemas. Entonces el intervalo de confianza para la diferencia de medias está dado en esta forma. Entonces, podemos probar la hipótesis con este intervalo de confianza.
o si no con el estadístico de prueba. Acá tenemos un ejemplo. El salario medio semanal de una muestra de 30 empleados de una gran empresa manufacturera es X1 raya igual a $280. O una desviación estándar muestral de 14. En otra gran empresa, una muestra aleatoria de n igual 40 empleados, observen, en otra gran empresa, ¿no? El salario. En otra gran empresa, una muestra aleatoria de 40 empleados, ¿no? Salario medio semanal, $270. Con una desviación estándar muestral de $10. Entonces, hallar el intervalo de confianza al 99% para la estimación de la diferencia entre los niveles salariales medios semanales, ¿no? Entonces acá tenemos, primero calculamos pues la diferencia de las medias muestrales, ¿no? 280 menos 270, 10. Entonces, Z al 99%, Z vale 2.58. Entonces, calculamos, ¿no? El error estándar, este es el error estándar. Para eso, calculamos el error estándar de cada muestra, ¿no? Entonces nos sale del error estándar 3.01 y esto reemplazamos entonces para el intervalo de confianza, ¿no? X1 menos X2 más menos Z por el error estándar, ¿no? Que acabamos de obtener 3.01 por Z que es 2.58, total sale 10 más menos 7.77. Acá he cometido un error del 100, no es 100, es 10, ¿no? La diferencia muestral. Entonces, acá simplemente saldría, ¿no? Por la izquierda 2.23 y por la derecha 17.77. Entonces, la diferencia entre los niveles salariales, ¿cierto? Está en este intervalo. Está en ese intervalo, ¿no? Desde 2.23 a 17.77, ¿no? Entonces, lo importante es la interpretación. Podemos afirmar que el salario promedio semanal de la primera empresa es mayor que el promedio de la segunda empresa por un monto entre 2.23 y 17.77, con una confianza del 99%. Entonces, esta es la interpretación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dalmao. Señor Dalmao. ¿Alguna pregunta? Todo bien, Magíster, todo bien. Ya. Entonces, Profesor, sí, ¿por qué había puesto antes de que Z era 2,58? el 258, no se olviden que eso corresponde a esta Z, al 99% de confianza. ¿Ya? Los más usados son al 90%, la Z correspondiente, el valor crítico, sale 1.64, cuando es 2 colas. Cuando es 95%, entonces este es 1.96, la Z, se llama Z crítico, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, cuando es 99%, entonces Z crítico que se puede encontrar en la tabla es 2.58. Esos son los valores más usados, ¿ya? El más usado de todos es el 1.96, o sea, 95% de confianza.
pero en este caso nos piden P99% de confianza, 2.58. Listo, entonces lo que tenemos que decir es, ¿no? Ya tratando de sintetizar, que cuando las muestras son pequeñas, entonces n menor que 30 utilizamos la distribución T. ¿Ya? Solamente usamos la distribución Z cuando n mayor o igual que 30. En la gran mayoría de casos, ¿no? Se supone que la distribución, ¿no? La distribución de datos tiene aproximadamente una distribución normal, ¿no? Si las dos varianzas poblacionales son desconocidos, entonces utilizamos S1 cuadrado, ¿no? S2 cuadrado. Si las varianzas son desconocidas, entonces calculamos de los datos. Entonces utilizaremos esta fórmula para el error estándar, ¿no? Sigma cuadrado o varianza, pues, ¿no? Varianza de la diferencia, ¿no? Varianza de la diferencia de las, ¿no? De las medias. Entonces, n1 menos 1 por s1 al cuadrado, más n2 menos 1 por s2 al cuadrado, sobre n1 más n2 menos 2, ¿no? Magíster, una consulta. Sí. Respecto al anterior, decía yo, las muestras cuando es, por ejemplo, 30, ¿cuál se utiliza? ¿Se utiliza la T o la Z? La Z. A partir de 30 se utiliza la Z. Pero igual pueden utilizar la T. O sea, cuando te aparezca 30 el número de muestras, ¿se puede utilizar bien Z o bien T? ¿Es de tu preferencia entonces? Así es. Pero de preferencia la Z. ¿Ya? Se puede utilizar la T, pero de preferencia la Z cuando son muestras grandes. Listo, entonces, las pruebas de hipótesis entonces son como en los casos que hemos visto en la clase pasada de prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, como ahora tenemos diferencia, entonces, primer caso, primera forma, ¿no? Hipótesis nula. Mu sub 1 menos mu sub 2 mayor o igual que d sub 0, por tanto la diferencia menor que d sub 0. Este se llama cola a la izquierda. Y hipótesis nula, segundo formato, mu sub 1 menos mu sub 2 menor o igual que d sub 0, mu sub 1 menos mu sub 2 mayor que d sub 0. ¿No? Cola a la derecha se llama aquí. Y finalmente, dos colas, cuando mu sub 1 menos mu sub 2 es un valor hipotético, ¿no? En cambio, la diferencia es diferente de este d sub 0, ¿no? Entonces, en este caso se dice prueba de dos colas. Acá tenemos un ejemplo entonces, ¿no? Ustedes trabajan mucho con vigas, ¿no? Entonces, con estas formas de vigas para las construcciones, ¿no? Igual para las construcciones de aviones, ¿no? Camiones, se utilizan mucho las vigas. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Se lleva a cabo pruebas de resistencia a la tensión sobre diferentes clases de largueros de aluminio utilizados en la fabricación de las alas de aeroplanos comerciales. De la experiencia pasada con el proceso de fabricación de largueros y del procedimiento de prueba, se supone que la desviación estándar de las resistencias a la tensión son conocidas. Los datos obtenidos son, ¿no? Entonces hay dos tipos de largueros. Larguero 1 con estas características. Larguero 1, tamaño de la muestra 10. Media muestral 87.6. Resistencia ya, ¿no? Desviación estándar 1. Segunda clase de larguero. Tamaño de la muestra 12. Media muestral 74.5.
Desviación estándar 1.5. Si mu sub 1, mu sub 2 denotan los promedios verdaderos de las resistencias a la tensión para las dos clases de largueros, encuentre un intervalo de confianza del 90% para la diferencia entre las medias reales y pruebe la hipótesis que las dos clases de largueros tienen la misma resistencia a la tensión, ¿no? Esta sería la hipótesis nula, decir pues que tienen, ¿no?, la misma resistencia, ¿no? Bueno, entonces utilizamos lo que ya hemos visto, ahí está, ¿no? Hipótesis nula, que son iguales, hipótesis alterna, que son diferentes, ¿no? Esto está midiendo la resistencia, no se olviden, la resistencia se está midiendo. Entonces ahí ya hemos calculado la fórmula del intervalo de confianza. Entonces reemplazamos valores en la fórmula del intervalo de confianza. Ahí está x1, 87.6, menos x2, 74.5. Z sub alfa, lo que les decía, 90%, sale 1.64, ¿no? El tercer decimal es 5, ¿no? Y ahí está, reemplazamos valores, ¿no? Sigma 1 cuadrado, N1 vale 10, ¿no? Este es el margen de error. El margen de error, esta misma cantidad está a la derecha. Está a la derecha, la misma cantidad, ¿no? Entonces, acá 87.6 menos 74.5, entonces es lo mismo para ambos casos. Acá está, ¿no es cierto? Acá está esa diferencia. Entonces, 87 menos 74, ¿cuánto sale? 87 menos 74.5. Entonces restamos, ¿no? Sería 11, ¿no? Perdón, 13. 13.1 es esto, ¿no es cierto? Acá 13.1, ambos extremos 13.1. Entonces, ¿cuál es el margen de error? Acá está el margen de error, ¿no? Entonces a 13.1 le restamos ese margen de error. Y nos sale 12.22, y si le sumamos, ¿no?, sale 13.98. En realidad, entonces, sería 0.97 el margen de error, ¿no? Entonces, este es el intervalo de confianza. Pregunta, ¿son iguales o no son iguales las resistencias? Porque lo que nos piden es, ¿no?, la hipótesis nula es que son iguales, que las resistencias son iguales, eso es lo que nos está pidiendo. Acá nos dice, pruebe la hipótesis de que las dos clases de largueros tienen la misma resistencia. Eso es, ahí está la hipótesis nula. ¿Qué tiene que suceder para que las resistencias sean iguales? Mu sub 1 menos mu sub 2. ¿Cómo tiene que ser mu sub 1 menos mu sub 2 para que sean iguales las resistencias? Tiene que ser igual a 0, porque son iguales, pues. Entonces el 0 no está aquí. Esto quiere decir entonces que mu sub 1 es más resistente que mu sub 2 en estas cantidades. Ahí está. Entonces también procedemos por el estadístico de prueba, ¿no? El estadístico de prueba sale 24.432. Se disparó, ¿no? El estadístico de prueba 24 es mucho mayor que 1.64.
Eso quiere decir, ¿no?, que rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula es que son iguales las resistencias. Hay una buena diferencia. Entonces, método del intervalo, este es el método del valor crítico, ¿no? Entonces, la explicación. Entonces, la resistencia promedio de la tensión del aluminio de clase 1 es mayor que la del aluminio clase 2, por una cantidad que oscila entre 12.22 a 13.98, ¿no? Por acá también lo mismo estamos probando. Entonces, lo mismo se puede hacer por la prueba P. Son 3 métodos para probar las hipótesis. Acá tenemos otro ejemplo. El tiempo que requiere 14 sujetos, ¿no?, para, ¿no?, entonces, el tiempo que requiere 14 sujetos, ¿no? Acá están los sujetos. 1, 2, 3, 14 sujetos. Para estacionar, ¿no?, 2 tipos de automóvil distintos, ¿no?, que difieren en la llanta, la relación de vueltas al volante, ¿no? Entonces, ahí están los datos que se han obtenido. Estos son, ¿no?, los tiempos. Entonces, construya un intervalo de confianza del 90% e interprete los resultados obtenidos. Entonces, acá tenemos, ¿no?, los resultados X1J y X2J, ¿no? Resultados, 14 sujetos. La diferencia, ahí está la diferencia. La tercera columna es la diferencia. El tema se puede tratar como si fuera una sola variable, la D. Se puede trabajar con la columna D nomás. En lugar de trabajar con 2 poblaciones, podemos trabajar con una sola población, ¿no?, con la D. En este caso sería una muestra, ¿no? Entonces ahí está el intervalo de confianza. Observen que esta es una muestra pequeña. Es una muestra pequeña. Intervalo de confianza. Ahí está. Reemplazando valores. Siempre la hipótesis nula. Mu sub D igual a 0. Alterna mu sub D diferente de 0. Mu sub D es mu sub 1 menos mu sub 2. Entonces, reemplazando los datos anteriores, ¿no?, obtenemos este intervalo. Primero veamos este intervalo, analicemos el intervalo. A ver, entonces, ¿qué dicen? Prueba de hipótesis nula. ¿Se cumple o no se cumple la hipótesis nula? Por el intervalo de confianza. Sí se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque porque entre menos 4 y 7 se encuentra el 0, pues, ¿no? Excelente, esa es la igualdad. Esa es la igualdad. ¿Ya? Así de simple. No tenemos por qué complicarnos. Entonces, ustedes como ingenieros, pues tienen que decir eso, ¿no? Van a trabajar mucho con maquinarias, con personal, entonces, simplemente eso, nada más. Está el 0, sí está. Ahora veamos el otro método, método estadístico de prueba. Reemplazamos valores, 1.21 menos el 0, ¿no? Sale 0.357. Entonces el estadístico de prueba sale 0.357. Veamos entonces cuál es. El 0.357
es menor, ¿ya? Es menor, en este caso ustedes ven, es menor que el valor de la tabla. Entonces, en la tabla o si no en Excel, ustedes calculan y sale 1.771. Entonces, también se cumple por el estadístico de prueba. Entonces, está en la zona de aceptación el 0.357 y por tanto, ¿no? Se acepta la hipótesis nula. No se puede rechazar la hipótesis nula. Entonces, el otro caso es, sigma 1, sigma 2 son desconocidos. Entonces aplicamos esta fórmula. Igualito el procedimiento. Igualito el procedimiento, entonces calculamos la T, el estadístico de prueba, ¿no? No conocemos entonces las desviaciones estándar, trabajamos con la desviación muestral, ¿no? Entonces ahí está, el error estándar también se conoce, ¿no? Solo los grados de libertad no hay que tener en cuenta, ¿no? Se suma N1 más N2 menos 1, ¿no? Ahí está, entonces, el intervalo de confianza, que ya lo hemos deducido antes. Entonces, así vamos a trabajar con muestras pequeñas, ¿no? Con muestras pequeñas vamos a trabajar así. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. El administrador de un lote de automóviles prueba 2 marcas de llantas radiales. Para ello asigna al azar una llanta de cada marca a las 2 ruedas posteriores de 8 automóviles. Y luego corre los automóviles hasta que las llantas se desgastan. Los datos obtenidos en kilómetros aparecen en la siguiente tabla. Y ahí tenemos. Automóvil 1, marca 1, 36.925. Kilómetros, ¿no? O millas. Esa es la duración de las llantas. Ustedes trabajan mucho con maquinaria, entonces no solamente pues, para las llantas, sino para cualquier otro repuesto, ¿no es cierto? Entonces, para cualquier otro repuesto ustedes van a tener, ¿no?, que medir la duración. Entonces, la duración depende de la marca, ¿no? Depende de la marca. También hay otros factores, pero no necesariamente es la marca. Entonces, ahí tenemos la duración. No, jamás nos vamos a conformar pues, con una sola. Siempre tenemos que tomar varias muestras. En este caso, 8, ¿no? 8 llantas de cada marca para la prueba, porque si no, con una puede fallar, pues puede ser, ¿no? Puede haber venido fallado simplemente, ¿no? Entonces, problema, encuentre el intervalo de confianza del 99% para la diferencia en el tiempo promedio de la duración y con base con estos resultados, ¿qué llanta es la que usted preferiría? ¿No? Así de simple. Entonces, por supuesto, el que tiene más, ¿no es cierto?, más duración. De hecho, sacamos el promedio, ¿no? Entonces, sacamos el promedio, calculamos ¿no?, el intervalo de confianza, nada más. Calculamos el intervalo de confianza e inmediatamente sabemos cuál es la que dura más, ¿no? Entonces, calculamos la diferencia de las medias muestrales, en este caso de la duración. Es más evidente que los casos anteriores en este caso. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. En el caso anterior, los tamaños de muestras son iguales. Se llaman también datos pareados, ¿no? Pero generalmente no son iguales pero los tamaños de las muestras. Aquí, por ejemplo, tenemos
tamaño de la muestra 1, 28, tamaño de la muestra 2, 22, la media muestral 1025, la media muestral 910 y las desviaciones estándar nos dan ahí, ¿no? Entonces, calculamos entonces. Acá tenemos otro ejemplo. Ya los trabajadores también, ¿no? Ahí tenemos 6 trabajadores. Con el método 1, el trabajo demora 6 horas. Con el método 2, 5.4. Diferencia 0.6. Entonces, de una vez vamos a hacer entonces con el Excel. Con el Excel se puede hacer con cualquier programa también, ¿ya? Entonces, Magíster, tengo una consulta. sí, Los casos anteriores, eso se puede hacer en el cuaderno. claro, Ay, ok. lo pueden hacer manualmente. Manualmente. Acá, por ejemplo, este caso es fácil. Mire, trabajador 1, 6 menos 5.4, 0.6, 5, ¿no? 5 menos 5.2 menos 0.2. Entonces la diferencia es fácil calcular en este caso. En esos casos que son fáciles, lo pueden hacer manualmente. Claro que en la práctica, ¿no? Las empresas no les van a pedir pues, así muestras pequeñas. Las empresas, ¿no? Les van a hacer trabajar con muestras un poco más grandes, entonces ahí sí tienen que recurrir al Excel, ¿no? Aquí nosotros podemos recurrir directamente a la forma manual. Entonces, por ejemplo, la diferencia. Calculamos entonces intervalo de confianza para la diferencia. Trabajamos con la diferencia nomás. Sí, Magíster, de hecho sí, ello se puede realizar en Excel, pero yo me refiero a lo que es al anterior, ¿no? A las fórmulas que tú tienes que aplicar para hallar los resultados. Yo me voy a ese hecho, si se puede hacer manualmente. Sí, Ahí, listo. sí, todo se puede hacer manualmente. Las fórmulas, ahí están las fórmulas. No son nada del otro mundo tampoco, solamente se tiene que reemplazar. Mire, la fórmula de la izquierda es la misma de la derecha, lo único que cambia es el signo más en la derecha y el signo menos en la izquierda, nada más. Entonces, se puede hacer manualmente. Bueno, nosotros vamos a proceder a ver acá, en este ejemplo, ahí procedamos a ver. ¿Cuál es la media aritmética de la diferencia? A ver, sumen la última columna. ¿Cuál es la media aritmética? ¿0.3? Así de simple. ¿Se dan cuenta? Así de simple. 0.3 la media aritmética. Entonces, ya entonces nosotros podemos deducir. Podemos deducir. Entonces, si nosotros aplicamos al intervalo de confianza, si ya tenemos la media aritmética de las diferencias, no sé si acá lo he desarrollado, no lo he desarrollado. Entonces, diferencia de medias, 0.3. ¿A cuánto nos dice? Al 95% nos está pidiendo. Entonces, construimos el intervalo de confianza. Construimos el intervalo de confianza. Entonces, si es 95%, 1.96
¿no es cierto? Lo único que tenemos que obtener es el margen de error. El margen de error. Entonces, el margen de error, entonces, acá hay algunos elementos negativos, entonces hay mucha posibilidad, ¿no es cierto?, de que en este caso, entonces el rendimiento sea igual, ¿no? Sea igual. El rendimiento o el parámetro de la diferencia, ¿no? Sea igual. Sean iguales, pues, ¿no? Porque se trata del mismo trabajador también, solo que utiliza métodos diferentes, pues, método 1 y método 2, ¿no? Acá tenemos otro ejemplo. Diferencia entre dos medias poblacionales. Sigma 1, sigma 2 conocidas, ¿no? Bueno, es un ejercicio con Excel, ¿no? Aquí está cómo se hace con Excel, ¿no? Entonces se puede proceder directamente con Excel. Se puede proceder directamente con Excel con análisis de datos. Entonces, diferencia hipotética de las medias, ¿no? A ver, de una vez vamos a enfrentarlo con Excel, a ver. Entonces, ahí tenemos entonces cualquiera de los problemas anteriores, ¿no? Este, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Bueno. Hacemos un copy simplemente al Excel. Puede ser este, ¿no? Con cantidades más. Entonces hacemos un copy. Control C. Luego voy a compartir con ustedes. Está un poco lento mi laptop. Entonces, acá hago un copy. No sé si ya están viendo el Excel. Sí se ve, Magister. Ya. Entonces, hay que corregir también en el Excel. Acá, por ejemplo, el punto 300 no nos va a reconocer como cantidad, ¿no? Entonces, en cada caso, hay que hacerle ahí un pequeño correctivo, ¿no? Y después se puede trabajar, pues, ¿no? Porque si no, no va a funcionar la diferencia, las operaciones. Lo va a considerar todo como texto. En este caso son 12 datos, ¿no?
no nos dan la desviación estándar. Entonces nosotros tenemos que calcular la desviación estándar, ¿no? Y finalmente, ¿no? Ahí tenemos. Aunque aquí hay mucho espacio que no necesitamos, podemos eliminar esas columnas, podemos juntarlo, ¿no? Para trabajar, ¿no? Entonces, ahí está. Podemos entonces calcular las diferencias, ¿no? Podemos calcular las diferencias. Igual, ¿no es cierto? A1, A1 menos B1, ¿no? Menos B1. Ahí está, 26. Entonces ya tenemos todas las diferencias. Ya tenemos todas las diferencias. Entonces ahora calculamos, ¿no? La media aritmética y la desviación estándar. Nada más. De la diferencia. Trabajamos solo como si fuera una sola muestra y no dos muestras. Podemos hacer las dos cosas. ¿Ya? Entonces, ahí trabajamos entonces. Entonces calculamos el promedio. El promedio y la desviación estándar. Entonces, la media, ¿no? La media M. La media. La media, entonces, igual. Promedio. Promedio desde C1 hasta C12, ¿no? C1 hasta C12. Ahí está, 39. Luego calculamos el S, ¿no? La desviación estándar, igual desvesta, ¿no? Desvesta de C1 hasta C12. C1 hasta C12. Ahí está. Tenemos la desviación estándar. Entonces, intervalo de confianza. Intervalo de confianza. Entonces, intervalo de confianza, ¿no? Y C. Y C igual. Izquierda, entonces, pero calculamos el margen de error primero. El margen de error. El margen de error igual. Ahí hago el cálculo, ¿no es cierto? Ya tenemos la media, la desviación estándar. Margen de error, entonces. La Z. 1.96. 1.96 por S, ¿no? Por C15. Por C15 hay muchos decimales. Por C15 dividido ¿entre cuánto? Dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Cuánto es el tamaño de la muestra?
12, ahí está, lo pueden ver en la tabla. 12 raíz cuadrada. Listo. Ya tenemos el margen de error, ¿no es cierto? Es un margen de error grande. Entonces, ahora sí, intervalo de confianza. Entonces, intervalo de confianza, IC, ¿no? IC igual. La media, que es 39, ¿no es cierto? Por la izquierda, entonces, 39 menos el margen de error, que es el B16. B16. Y por la derecha, el 39, igual, 39 más el margen de error, que es el B16. Ahí está entonces. Ahí está el intervalo de confianza. Esto quiere decir que la nueva tecnología es mejor, ¿ya? La nueva tecnología es mejor. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hemos demostrado que la nueva tecnología es mejor en este margen, desde 7.81 hasta 70.1869. Entonces, así demostramos. Pero también hay, ¿no es cierto? También ustedes pueden demostrar acá con análisis de datos. Análisis de datos. Ahí está. Análisis de datos, ahí tienen. Prueba. Pruébate. Ahí está. Pueden hacer la prueba para medias de 2 muestras emparejadas. ¿Ya? Pueden hacer esta. Esta es la que tienen que utilizar. Pruébate. Lo único que hacen es ahí, ¿no es cierto? Ahí el rango. Ingresar los datos desde dónde hasta dónde, nada más. En este caso, desde A1 hasta B12. Análisis de datos, ahí. Ahí está. Ya apareció. Rango de variable 1. Ahí, ¿no? A1, 2 puntos, A12. Rango de variable 2. Desde B1 hasta B12. Diferencia hipotética. ¿Cuál es la diferencia hipotética? Es 0 en este caso. ¿Ya? 0, nada más. Rango de salida. Puede ser en, ¿no? Puede ser en una hoja nueva. Listo, entonces aceptar. ¿Listo? Magíster, ¿y por qué 0? Porque 0, porque lo más fácil es decir la hipótesis nula son iguales. En este caso, tecnología antigua con la tecnología nueva. No ha cambiado la tecnología.
La hipótesis nula siempre es la hipótesis más sencilla. Y ahí están las pruebas, ¿ya? Ahí están las pruebas, entonces se rechaza la hipótesis nula, en este caso también, ¿no? Ahí está, valor crítico 1.79. El estadístico 2.45, es mayor. El estadístico es mayor que el valor crítico. Entonces se rechaza la hipótesis nula. Así como hemos dicho, entonces la tecnología nueva es mejor, en otro sentido. ¿Listo? Entonces pueden hacerlo con Excel, pueden hacerlo con SPSS, con cualquiera. O simplemente, ¿no? Con el MATLAB o el Octave. Listo, entonces. Volvemos entonces. Ahí está con Excel, está bien explicadito, ¿no? Paso a paso lo que acabamos de hacer, ¿no? Y finalmente, esta parte completamos con las proporciones. Entonces, prueba de diferencia de proporciones. Ahí tenemos también dos poblaciones, 1, 2, proporción pi1, pi2 y sus muestras, ¿no? Con proporción P1, P2, la desviación estándar, ya saben cómo se califica en ambos casos, ¿no? Y entonces podemos proceder en esta forma, ¿no? Con esos datos se procede así, en esa forma. Lo único que varía es el cálculo de la varianza con las proporciones, nada más. Entonces, para las proporciones, el estadístico de prueba sería así. Muy parecida, ¿no es cierto? Solo que las proporciones paramétricas se nota con P mayúscula, ¿no? Con P mayúscula. Ahí están las muestras, ¿no? La primera muestra, la segunda muestra, son de poblaciones diferentes. La primera es de la población 1, la segunda es de la población 2, ¿no? Entonces, cuando es al 95%, para el intervalo se calcula así, ¿no? Se utiliza el 1.96. Entonces, el intervalo de confianza simplemente va a salir así, ¿no? P sub 1 menos P sub 2, que son muestrales, más menos 1.96, error estándar, o desviación estándar, ¿no? Sería así desarrollando, ¿no? Con la probabilidad
y luego el intervalo solo, ¿no? Así nos saldría desarrollando. Entonces, este es el concepto de probabilidad. Este es el estadístico de prueba, reemplazamos, despejamos entonces los parámetros proporcionales y nos sale así, ¿no? La probabilidad. Si prescindimos la probabilidad, entonces nos sale este intervalo. Entonces, con ese intervalo trabajamos, nada más. Ahora que está de moda las enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, pues se presentan, ¿no? Situaciones como esta, ¿no? En el estudio de la infección de vías urinarias, la proporción en el grupo de fosfomicina, trometamol, es 0.92 por trimtoprim, ¿no? Sulfametaxol es 0.61. Diferencia en proporciones, entonces, 0.92 menos 0.61, 0.31. El error estándar, entonces, ¿no? Esas proporciones, nada más. Entonces, 0.92 por 1 menos 0.92 sobre 100, ¿no? Más 0.61, ¿no? Por 1 menos 0.61, ¿no? La otra proporción. Total, el error estándar sale 0.056, ¿no? Y se trabaja con ese error estándar y el 1.96, y entonces el intervalo de confianza al 95% está entre 0.2 y 0.42, ¿no? La prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, al igual que en los casos anteriores que las medias, ¿no? Sería así. Hipótesis nula, P1 mayor o igual que P2. Entonces la alterna es P1 menor que P2, ¿no? Cola a la izquierda. En cambio, en la segunda forma, P1 menor o igual que P2. Entonces P1 mayor que P2, cola a la derecha. Y acá tenemos dos colas, cuando son iguales. Afirmar que las proporciones son iguales. Entonces, así sería entonces los tres grandes grupos, las tres grandes formas de demostrar la hipótesis, ¿no? Entonces, hipótesis nula, P1 menos P2 igual a D sub 0. El más usado es pues que esto sea 0, ¿no? Que las proporciones son iguales. Y la alterna que son diferentes, ¿no? Entonces, el estadístico de prueba sería igual que en las medias aritméticas, que la diferencia de medias aritméticas, ¿no? Entonces, se rechaza si valor absoluto de Z sub C, de contraste o de prueba, es mayor que Z sub alfa medios, ¿no? Puede hacerse la prueba de hipótesis para dos proporciones independientes también, ¿no? Aplicando la misma fórmula, ¿no? En el estudio de infección de vías urinarias, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, la proporción en el grupo de fosfomicina versus trometamol
fue de 0.92. Para trimetoprim versus sulfametazol fue de 0.61. Fueron 100 integrantes en cada grupo. Entonces, la proporción común PE, ahí está, ¿no? Obtenemos 0.765. Entonces, el error estándar de la diferencia, ¿no? Sale 0.019. Solamente tenemos que reemplazar en las fórmulas que hemos obtenido. Ahí están las equivalencias que les estoy diciendo, hipótesis, ¿no? Pi2 es igual a 0, ¿no? Entonces la hipótesis alterna es que Pi1 es diferente de Pi2, ¿no? O Pi menos Pi sub 1 es diferente de 0. Y bueno, también podemos usar el estadístico de prueba, que sería así, nada más, ¿no? Hipótesis nula son iguales las proporciones, ¿no? Entonces 0. Entonces podemos utilizar esa fórmula, ¿no? Y en el ejemplo anterior, bueno, pues nos saldría el estadístico de prueba 16.32, ¿no? Que por supuesto es mayor que el 1.96. Entonces, rechazamos la hipótesis nula en este caso, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Ejercicio para probar la diferencia, ¿no? Se puede considerar también como variables diferentes, ¿no? Pero en este caso, como ustedes están viendo, las poblaciones son, ¿no? Si se trata de llantas, ¿no? Son poblaciones de llantas, son poblaciones de, ¿no? De vigas, largueros, etcétera, ¿no? Son las mismas poblaciones, son resistencias. Entonces, hay que comparar nomás las resistencias, ¿no? De los diferentes materiales, ¿no? Entonces acá también parecido, ¿no? ¿No? Sobre la relación de la actividad cerebral, ¿no? Entonces, vamos a ver quiénes están en el salón. ¿Quiénes han venido hoy día? Hoy día 5 de agosto. Aborto. Buenos días, presente, Aburto. Buen día.